Este domingo tendrán lugar las elecciones en Brasil, donde los dos candidatos principales son el actual presidente Jair Bolsonaro y el anterior mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Según la última encuesta de Datafolia publicada en la tarde de ayer, Lula podría lograr la victoria en primera vuelta. Los sondeos finales de esta consultora le dan 50% de los votos al ex sindicalista, candidato por el Partido de los Trabajadores. Bolsonaro, mientras tanto, alcanzaría el 36% de los sufragios. En el último debate, los dos candidatos más fuertes se cruzaron ayer por última vez. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas. Mas é uma insanidade presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer. Otro dato de color, ayer el futbolista Neymar Jr., astro del PSG francés y de la selección brasileña, hizo explícito su apoyo a Bolsonaro con un video publicado en sus redes sociales cantando el jingle del candidato derechista. Pero hay una tensión de fondo en estas elecciones, las dudas sobre si Bolsonaro aceptará una derrota, dudas que él mismo ha sembrado mediante intentos por desacreditar a las autoridades judiciales y a los mecanismos electorales. Vamos a darle una mirada más de cerca a estos comicios que determinarán el futuro del país más grande de la región. Para eso estamos en línea con Pedro Feliú Ribeiro, doctor en Ciencias Políticas, profesor e investigador en la Universidad de San Pablo. Profesor Feliú Ribeiro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, todo bien, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, ya hemos conversado con usted en algunas otras oportunidades aquí en el programa, así que, bueno, me imagino que para alguien que justamente se dedica a las ciencias políticas, que es investigador, estos son momentos bien interesantes allí en Brasil, con mucha actividad por otro lado. Así que vamos directo a lo que le queríamos consultar. Empecemos, si le parece, por lo que hoy en día, tal como está planteado la cosa, es el desafiante, ¿no? Luis Inácio Lula da Silva, por el hecho de que Bolsonaro puede ir por la reelección directamente y es quien está en el poder. Bueno, ¿cómo llega Lula a estas elecciones? Bueno, Lula llega a las elecciones con un discurso de recomposición nacional, incluso como candidato a vicepresidente Alckmin, un ex rival político, y él centró mucho su discurso en los logros de sus gobiernos anteriores. Lula habló muy poco de propuestas concretas. Y como usted dijo, Lula viene con la posibilidad de ganar la elección en la primera vuelta, alcanzando el 50% de votos válidos. Así que él intentó hacer una campaña sin errores, sin tanta propuesta, sin tanta agresividad, y seguramente intentó mucho desconstruir la imagen de corrupción que fue muy atacado durante toda la campaña. Pero hay que tener en cuenta que esta posibilidad de victoria en la primera vuelta está muy cerca del margen de error de las encuestas. Así que todavía hay una incertidumbre muy grande sobre eso. Sí, no Pero todas Lula coinciden, ¿no? En que Lula llega a ese 50% que necesita para ganar en primera vuelta, ¿no? Si no, Claro. va a haber que ir a una segunda vuelta sobre fines de octubre mismo. Sí, seguramente. Hay encuestas que hacen por teléfono, hay encuestas que son presenciales, por eso hay una variación, pero todas ponen un rechazo muy grande a Bolsonaro, no tanto para Lula, así que la posibilidad de victoria electoral de Lula está bastante grande. Pero Lula mantiene un importante capital político que viene de su éxito como presidente entre 2013 y 2010, cuando salió de Brasilia con 86% de aprobación popular. O sea, él tiene un capital político enorme
Así que eso posibilita a Lula tener una campaña que, por ejemplo, se centró en el voto evangélico, Bueno, ahí religioso. está, el voto evangélico. Lula quiere recuperar el voto evangélico que recordemos, en el último tiempo los evangélicos han estado muy asociados a Bolsonaro también. Y principalmente a Bolsonaro, ¿no? Donde tiene un apoyo muy importante. Usted dice, bueno, Lula ya tenía una base, gran parte del electorado ya conquistado por cómo estaba la situación o porque lo han votado en elecciones anteriores. Ahora se vuelca a recuperar de algún modo a los evangélicos. Seguramente, el 2018, el 70% del votante que se identificaba como evangélico votó en Bolsonaro. Pero hoy se ve que está un poco más parejo, como 55-45, así que Lula ha logrado equilibrar en esta importante característica demográfica de las elecciones en Brasil. Y el PT tiene un sólido 35% de los votantes de Brasil históricamente, pero igual tiene 35% anti-PT, que Bolsonaro logró el apoyo, un apoyo muy sólido, con mucha fidelidad. Pero en general, tanto Bolsonaro como Lula no debaten propuestas muy sustantivas. Bueno, Se ahí lo quedan escuchábamos recién, ¿no? El debate de ayer estuvo muy centrado en eso, en ese tipo de acusaciones que se han hecho con agravios fuertes, ¿no? Uno a otro. Mi pregunta era, usted señalaba, bueno, Lula ha cuidado, digamos, de hacer una campaña sin cometer errores, ¿no? Como bastante conservadora, tampoco ni siquiera apostando a ir mucho más allá en cuanto a propuestas, sino reivindicando logros del pasado y previo y volviendo a la época previa antes de que llegara Bolsonaro al poder. Los escándalos por corrupción que tuvo el Partido de los Trabajadores y que, bueno, que terminaron con él mismo en la cárcel, habían manchado la reputación de Lula en su momento. ¿Se ha redimido totalmente? ¿Cuánto le pesa ese aspecto hoy? Que, bueno, que Bolsonaro, por otro lado, se empeña en enfatizar, ¿no? Claro. Bueno, podemos tener en cuenta su rechazo en las encuestas, que está cerca del 43%. Así que se puede imaginar que el 40%, el 43% de los votantes van a tener en cuenta muy fuerte las acusaciones de corrupción. Pero igual, siempre fue el votante que no votaría jamás en el PT. Lo que se ve mucho en lado de Bolsonaro es que él discursa para los que están convencidos en votar en él. Él no ha logrado obtener votos de los indecisos, que hoy son como el 6% de los votantes, o sea, muy poco. Lo que se percibe es que los debates, incluso el de ayer, va a tener o tiene poco efecto en los cambios de los votos. Pero yo creo que en general Lula sale mejor porque tiene el ventaja, ¿no? Así que los otros que están detrás de Lula, que intentaron utilizar el debate para sacar votos de él, yo creo que no fue muy positivo el logro. Así que él sigue con un muy favorito, ¿no? No cometió ayer tampoco grandes errores que jueguen en contra en un debate, que es lo que siempre se mira, ¿no? Sí, él tuvo un problema con un candidato kamikaze que viene del bolsonarismo, que es Padre Kelman, una figura irrelevante, pero que hizo el trabajo de atacar mucho a Lula y él perdió un poco la calma, se quedó un poco más enojado y eso tiene efectos en general negativos en los votantes, pero la percepción es que no va a cambiar mucho lo que se ve en las encuestas, que están estables, con poca variación. ¿Qué pasa con ese voto bueno, que en algún momento quizás tuvo Lula y que ha perdido? Decíamos, hablábamos de los evangélicos, pero ¿qué pasa con el empresariado, por ejemplo, hoy en día? Yo creo que hoy está bastante dividido, ¿no? Por ejemplo, incluso en el agronegocio es donde Bolsonaro tiene el más fuerte apoyo entre los empresarios. Pero aún así, por ejemplo, cuando Bolsonaro empezó
a hablar cosas sobre China, a hacer una diplomacia muy fuera de la tradición de Brasil. Eso no se recibió bien en sectores como el agronegocio, pero aún así sigue con un apoyo muy fuerte del agronegocio, pero ya no tan fuerte como el 2018, que había como el 90% de los empresarios estaban con Bolsonaro. Porque los errores en la economía, el estilo de liderazgo muy errático, muy poco consistente, no es bueno para los negocios. Así que en el empresario yo creo que está un poco más dividido hoy y en realidad ellos no tienen miedo de Lula, porque en 8 años de gobierno de Lula ganaron Ujú. mucho, así que hay una polarización mucho más fabricada alrededor de esta temática do que algo muy concreto, que la gente se moviliza con mucha fuerza, ¿no? El hecho de que esté tan polarizada la campaña entre Lula y Bolsonaro nos ha hecho quizás perder de lugar los otros candidatos, ¿no? ¿De qué intención de voto hablamos cuando mencionamos a los otros candidatos, que son 11 en total, ¿no? Sí. Bueno, tenemos Ciro Gomes y Simone Tebet, que son el tercer y cuarto colocados, que juntos no llegan al 10%. En realidad son los candidatos que más propuestas sustantivas hicieron, en los debates se salieron muy bien, pero no hay un cambio de votantes. Yo creo que la presencia de Lula con este capital político hace muy fuerte la polarización PT-anti-PT. Y el anti-PT está dominado por lo que se llama hoy de bolsonarismo, una Ajá. derecha más radical. Así que el centro en la elección presidencial no existe en esta elección. Ningún candidato logró competir con los otros, con los dos primeros en la encuesta. Así que yo creo que el capital político de Lula tiene este efecto. En las otras elecciones podría, sin duda, podría tener un espacio un poco más grande, porque el PT tiene mucha fuerza y coincidencia con la figura del presidente, del expresidente Lula, ¿no? En eso, el hecho de esta alianza que hizo con Gerardo Alckmin, que supo ser enemigo histórico de Lula, ¿no? En algún momento, incide también en esa base que suma, aporta a esa base del PT y tiene que ver con ese discurso más moderado de Lula, ¿no? Claro, si uno mira el PT internamente, Lula está a la derecha del partido. O sea, es un político de centro casi. Cuando él habla sobre Dilma Rousseff, la expresidente, él siempre dijo que Dilma es más a la izquierda que él. El Lula más que nada es un pragmático, tiene una carrera muy larga de negociaciones sindicales, de política, y él va a construir mayoría, va a poner todos los partidos que se llaman centrão en Brasil al gobierno, va a hacer lo que hizo casi todos los presidentes. ¿Quién intentó hacer algo distinto? Inclusive hablamos con perspectiva en 2016, Sí. fue Dilma Rousseff. En el segundo mandato, la sacaron porque no dejaron gobernar en contra del centrão. Pero Lula no, mucho más pragmático, conciliador, va a hacer todas las negociaciones necesarias para obtener una mayoría probablemente estable en un posible gobierno. Hablamos mucho de Lula, pero volviendo a Bolsonaro, que lo hemos mencionado por contraste, ¿no? ¿Cómo llega Bolsonaro para una eventual reelección? ¿Cómo llega a esta instancia? Por ejemplo, en cuanto a popularidad, mencionaba algo de, bueno, esas vacilaciones o eso que cayó mal en lo que denomina agronegocios, ¿no? En esa base que en su momento seguramente lo respaldó. Ahora, ¿cómo está en el resto de la población, por ejemplo, en cuanto a popularidad? Claro, al parecer, el arsenal de beneficios económicos que lanzó el gobierno en la recta final electoral no tuvo efecto sobre las intenciones de voto del actual presidente. O sea, Bolsonaro llega a la víspera de las elecciones con un alto nivel de rechazo, muy alto, y se estabilizó alrededor del 35% de los votos, que es esa tradicional porción anti-PT
del electorado brasileño. Yo creo que el eje central de la campaña de Bolsonaro son valores, no son propuestas concretas, valores como familia, religión cristiana, libertad, entre otros. Fue un discurso ganador en 2018, cuando era candidato a la primera elección, pero ni un intento de ser reelegido, de reconducido. El escenario cambia mucho. Los fracasos del gobierno en el primer mandato, especialmente las actitudes en la pandemia y el desempeño muy malo de la economía, son factores que pesan mucho en la elección. Así que la misma estrategia que él sigue utilizando no parece ser tan exitosa en la segunda elección. Por ejemplo, entre los brasileños que reciben la ayuda financiera del gobierno, hay una mayor intención de votar por Lula. Así que sus principales hechos en detener la máquina del gobierno no lograron mucho éxito en las encuestas. Y su campaña en gran parte se centra en atacar Lula, en tener una agenda negativa, no propositiva, pero detrás de 4 años de gobierno. Así que esta combinación entre no tener mucho que poner a la población y seguir atacando a Lula, parece que redució Bolsonaro a los 35% que son anti-PT y que jamás votarían en PT en cualquier situación desde los 90 del siglo pasado. El foco ha estado puesto también en sus críticas al sistema electoral, ¿no? Que ha puesto en duda la transparencia de las urnas electrónicas que se usan, un sistema que ya en Brasil tiene años, ¿no? Desde los 90, o sea, no es nuevo. Pero mi pregunta va, ¿es realista el temor de que Bolsonaro no respete los resultados si pierde? ¿Está ese tema centrando de alguna forma la discusión por estas horas? Sí, eso está muy fuerte, pero no hay la percepción de suceso, de logro, principalmente porque Estados Unidos no apoya nada parecido con eso. Las élites no tienen un apoyo muy grande sobre eso. Incluso las Fuerzas Armadas son minoría los que le gustarían una aventura golpista como en los años 60. Así, pero él importa todo que Trump hizo. El gran líder de esta derecha radical fue Trump y importa valores, discursos de Estados Unidos. Bueno, tengo preguntas de oyentes a propósito de eso, de la similitud que encuentra entre Bolsonaro y Trump. Sobre todo porque ambos en la campaña apelaron a ese tipo de argumentos que ahora estamos mencionando que ha utilizado Bolsonaro, ¿no? Sí, seguramente. Él tiene una identidad muy fuerte, incluso sus viajes internacionales tienen que ver con liderazgos de derecha radical, de una supuesta alianza de partidos de derecha radical. Así que la posibilidad que él repita lo que hizo Trump es muy, muy fuerte, pero yo creo que las instituciones en Brasil, incluso el contexto, no es muy favorable a eso. Pero lo que está pasando en Brasil es que la gente está con miedo, por ejemplo, de poner una polera, una camisa con un candidato, porque la violencia en la calle mismo está más fuerte que en cualquier otra elección. Y eso tiene mucho que ver con el discurso del actual mandatario, ¿no? Así que la violencia política, hay una percepción de una situación seguramente más Qué fuerte, delicada. estamos hablando de algo ya que no solo se da en las redes, ¿no? Que venimos diciendo, bueno, que ahí se ha acrecentado el debate, la agresividad desde hace mucho tiempo y sobre todo en campaña. O sea, dice que eso ya se está trasladando a lo real, al mundo real, entre comillas, ¿no? Sí, seguramente. Por ejemplo, en la Avenida Paulista, acá en São Paulo, es bastante común que la gente que ganó su candidato salga a conmemorar, pero ahora la gente tiene más miedo. Y, por ejemplo, el voto de vergüenza, que se llama, o sea, esos indecisos o que dicen que no saben quién votar, tienen un candidato, pero también tienen un poco de miedo de decir por cuenta por la violencia política. Así que también tiene ese efecto que puede poner una sorpresa en favor de Lula, porque las encuestas muestran que la gente tiene más vergüenza de decir que vota en Lula
do que en Bolsonaro, pero un porcentaje bastante pequeño, no es nada muy significativo. Pero eso es algo que ha cambiado por cuenta del discurso de Bolsonaro, pero sus acusaciones son todas infundadas, incluso su partido ya reconoció que el proceso está bien hecho, no tiene problema, hay observadores internacionales, yo creo que hay poco espacio para que eso sea muy fértil, ¿no? Una última pregunta porque sabemos que no tiene más tiempo. Dijimos, bueno, hay posibilidades de que Lula gane este mismo domingo en primera vuelta en caso de llegar al 50% de los votos válidos, pero la pregunta es, ¿qué pasa si eso no se da? ¿Qué puede pasar en una segunda vuelta si se va a ese balotaje entre ambos candidatos, en este caso entre los dos más votados? ¿Cambia mucho? ¿A Lula, por ejemplo, se le puede complicar la victoria en la segunda vuelta? Yo creo que no tanto porque el rechazo a Bolsonaro es más grande que cualquier otro candidato. Así que yo creo que Lula logra en una segunda vuelta el 55%, por ejemplo. Hay que recordar que Bolsonaro en 2018, en la primera vuelta, tuvo 49, algo. Casi ganó en el primer turno. Y en el segundo turno creció mucho Haddad, pero paró en el 45%. Yo creo que ese es un escenario muy posible para una segunda vuelta en Brasil. O sea, Lula con 55 y Bolsonaro llegando al máximo a unos 40, 45. Así que yo creo que tiene una posibilidad de victoria muy grande Lula. Hay que pasar errores no errores, pero elementos que las encuestas no capturan, o un desastre de algún orden, pero yo creo que en la segunda vuelta el rechazo de Bolsonaro lo impide de ganar. Pedro Feliú Ribeiro, doctor en ciencia política brasileño, profesor e investigador en la Universidad de São Paulo. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de los resultados del domingo y en todo caso volvemos a conversar en cualquier momento la semana que viene. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo, gracias a usted. Buen día. Que pase bien.